Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien en un nuevo martes de Sembrando Diálogos. Hola, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo episodio de Sembrando Diálogos. Y la verdad es que, como pudieron ver en nuestro calendario, hoy traemos el tema denominado Sobreviviendo al verano. Pero ¿cuál es nuestra idea para que quieran quedarse aquí con nosotras? Es poder, ¿cierto?, ir mirando cómo podemos como transmitir, ¿cierto?, esta conciencia de nuestro cuerpo, cómo podemos ir manejando, modificando ciertas actividades o ciertas rutinas, qué se puede ver afectado, ¿verdad?, en esta época del año. Y también cómo podemos incorporar distintas actividades que promuevan nuestro cuidado personal, colectivo y obviamente también social y la participación comunitaria. Creo que es súper importante porque en general uno tiende a pensar inmediatamente como verano, vacaciones, pasarlo bien. Yo creo que todos nos ponemos contentos cuando miramos el verano, pero esa visión de todos nos ponemos contentos no siempre es igual para todos. Entonces, quizás por eso nosotros con la Andrea hoy día quisimos traer este tema, porque efectivamente hay un número importante de personas que se ponen muy felices en el verano, pero hay algunas personas que tienen más desafíos en este espacio. A propósito de que cambian las rutinas, a propósito que hay un cambio climático, a propósito de un montón de cosas de las que uno se tiene que adaptar. Entonces, efectivamente, a propósito de eso mismo, quisimos traer este tema que esperamos también pueda ser de interés para todos y cada uno de ustedes. Desde ya les agradecemos, por supuesto, siempre escucharnos y acompañarnos en estos espacios y en estos capítulos que vamos trayendo, porque la verdad es que yo no sé, Andrés, si a ti, pero a mí me ha pasado que yo tengo algunos usuarios que me dicen, yo odio el verano. Mm. Como me carga el calor, odio esto de que no tengo nada que hacer, o siento que como que me aburro en casa. Entonces, pensando un poco en eso, cuando estuvimos pensando en los temas para traer en esta tercera temporada, dijimos, oye, ¿y si hablamos de qué pasa en verano? Porque hemos hablado de qué pasa en invierno en este mismo Ujú, podcast. Entonces, nos parecía justo hablar de qué pasa en verano, así que por eso, chiquillos, los invitamos a seguir acompañándonos durante este capítulo. ujú. Y desde ahí entonces queríamos volver a reforzar que iniciamos con la idea de que el verano en realidad no es igual para todos ni todas y que esto es importante también validarlo. Y tal como tú decías, Consu, como lo mismo que hablábamos del invierno, acá hay una serie de modificaciones que es interesante también ir mirando y prestando atención. Entonces, quizá podríamos partir como conversando o reflexionando todos en conjuntos como, bueno, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo en verano? Y tú, Consu, ¿eres una de las que ama el verano, lo odia? ¿No eres tan polar ni dicotómica como mi pregunta? Ya, ¿sabes qué? Yo hubo una época en mi vida en que yo era veranista así 4000%. Como que amaba el verano y entre más calor mejor y todo. Pero fue una época en la que yo estaba enferma, no lo sabía, tenía hipotiroidismo, para los que no sepan, tiene que ver con una función deficiente de tu glándula tiroides. Entonces yo era una mujer que tenía siempre mucho frío. Entonces el verano era perfecto porque como yo estaba siempre helada, ponerme al calor así tipo lagartija era lo máximo que me podía pasar. Cuando eso se empezó a normalizar, empecé a sentir el calor de verdad, como el resto de los humanos, y ya no fui team verano. Ya no, ya no, ya no. Tampoco team invierno, ojo. Yo soy como más de temperaturas intermedias. Otoño y primavera son Mm. mis mejores estaciones, aunque si tuviera que elegir, prefiero ser otoñista, porque en verdad Oh. creo que hace un poco de frío que uno puede resolver con un rico cafecito y un rico librito con una frazadita. Entonces encuentro que es lo máximo. Pero sí debo decir que el calor, a mí al menos, que en un momento era muy mi amigo, dejó de serlo unos años después. Y hoy día claramente el calor no es una de las temperaturas que más me agrada, ¿ya? O sea, tampoco es que lo odie, pero no, prefiero más el frío. Esa es la Mm. verdad. ¿Y tú? Mira, yo soy contraria a ti, soy primaverista, aunque me pasa que la alergia me aniquila. Mm, Pero en realidad creo que sufro harto con el calor igual. mm. Porque más encima donde trabajo me toca caminar un largo trayecto. Ay, sí.
a todo sol a las 5 de la tarde, entonces se me vuelve desafiante. Y efectivamente, también, por ejemplo, he notado lo desafiante que es como para las otras personas que de repente tienen que caminar ese trayecto. De hecho, en un momento como que obviamente lo pesquisaron como una problemática y empezaron a poner como puntos de hidratación o de sombra entre medio, porque de verdad que no sé cuánto trayecto será, pero deben ser como unas 2 cuadras o 3 cuadras, como sin ningún tipo de árbol o sombra. Entonces, bueno, desde ahí a mí me resulta como bien complejo esas horas de la tarde, pero tolerables. Y sí he podido visualizar que es un clima que a mí me genera por lo menos mayor agotamiento. También, por ejemplo, cuando estoy trabajando ese horario de, no sé, las 2, las 3 de la tarde, me parece un horario terrible. Y que también muchas veces o me ha ocurrido en lo personal como que me puedo llegar a sentir incluso más irritable o con dificultades para conciliar el sueño por el calor o como para poder sostenerlo o incluso como este bajón de energía como que te da mucho sueño. No sé si a ti te Eso es pasa. súper importante. Sí, eso es súper importante porque lo que nosotros estamos hablando hoy día es como del clima y cómo en el fondo esto, de alguna manera, la temperatura, que es una parte del clima, no es todo, tiene un impacto en el bienestar de las personas. Nosotros en temporadas anteriores hablamos de cómo el frío o los días nublados podían interferir a veces en algunas personas respecto a su estado de ánimo. Y yo Mm, creo que en este caso, el calor, el verano, muchas veces impactan en nuestro bienestar por lo mismo que tú dices. Como por ejemplo esto de poder dormirnos temprano. Si yo me tengo que dormir temprano porque al otro día trabajo, pero hace calor, ¿cómo en el fondo logro quedarme dormido con el calor que hace? Hay casas además que juntan o que en el fondo conservan mejor el calor y por lo tanto como dormir en lugares que están tan calurosos para mucha gente no es cómodo. Hay gente que se mueve más, que duerme más tarde, que tiene pesadillas, o sea, ocurren cosas en torno al calor. Además de todo lo que uno pudiera hablar como de lo anímico que bien tú planteas, me pongo más irritable. Yo con el calor también me pongo más irritable, como que hay momentos que digo, uy, como ya no quiero más, pero hay personas que no además me tienen hablen. manifestaciones. Claro, nadie me hable, nadie me mire. No, verdad. Pero también hay gente que tiene manifestaciones físicas, les duele la Mm, cabeza, se marean, les se sube, les baja la deshidratan. se deshidratan. Y por lo mismo es importante tener ciertos cuidados que a veces las personas no tenemos, pero que deberíamos tener. Ujú. Y desde ahí también, claro, me gustaría sumar como esos mismos como síntomas que se van generando, molestias, también te hacen poder tener incluso menos tolerancia a ciertos estímulos. O como tú decías, al contacto con otras personas, a los ruidos, a los tipos de tela en la ropa. O sea, como de repente también se pueden ver más interferidas más actividades de las que solemos como solo reducir a ya tengo mucho calor, como tú decías, como al otro día ir a trabajar. Si no pude dormir, es desafiante. Como el evitar el contacto, por ejemplo, con mi pareja por el exceso de calor o las temperaturas, también es desafiante, puede tener un impacto. Entonces es interesante como ir mirando todas estas aristas y obviamente que nosotras también hoy día queríamos como traer la importancia como de reflexionar y de los cuidados que uno puede brindarse en estos espacios o cuando existe mucho calor. Yo creo que es súper importante esto último, porque hay ocupaciones que efectivamente se van a ver afectadas por el exceso de calor. Por ejemplo, no sé, yo tengo amigos que les encanta trotar y que salían a trotar los domingos en la mañana, en primavera, en verano, o sea, en invierno o en otoño, pero que ahora en verano me dicen, salgo ultra tarde porque de verdad que con el calor en la mañana no puedo, en el fondo, como o salgo muy, muy temprano o muy, muy tarde y eso ha tenido impacto en otras cosas. Entonces yo creo que eso que tú planteas de que hay un impacto en las ocupaciones a propósito del clima, también es cierto. Ahora, yo creo que por lo mismo, nosotros que somos terapeutas ocupacionales y que miramos a la persona en su integralidad, creo que no podemos dejar de mirar cómo este tema más ambiental o las estaciones del año a veces tienen un correlato con aquellas ocupaciones que nosotros realizamos. La hora que nos acostamos, la hora que nos levantamos, el modo en que hacemos las cosas, el tiempo que usamos. Pero me encanta salir a caminar con mis perras.
pero en verano es como, yo voy a salir a las 10 de la noche porque en verdad es un calor insoportable, mis perritas se queman las patitas en el Eso, pavimento. Entonces, que como que cuidarle las igual tenés, patitas. exacto, tenés que hacer modificaciones en tu actividad. Y a lo mejor para ciertas personas esas modificaciones pueden ser difíciles o desafiantes. Entonces, es por eso que yo creo que dentro de las primeras cosas que yo quisiera rescatar en relación a los cuidados, el primero es como tener conciencia o hacer conciencia de que la temporada estival o la temporada de verano puede tener desafíos que otras épocas del año no tienen, Mm, ¿ya? O que a lo mejor son desafíos distintos a lo que otras épocas del año traen. Y que por lo tanto significa también un proceso de adaptación, que una vez se lo pasa por alto. Como pareciera así como que las estaciones del año fueran como que anduvieran por ahí volando y que como que pareciera que uno fuera como inmune a esas situaciones. Pero efectivamente no es así. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para tomar conciencia del autocuidado es tener claro de que en todas las estaciones del año hay desafíos distintos y que en alguna estación, como por ejemplo en el verano, puedo tener a lo mejor algún desafío por mi forma de ser, por mi forma de trabajar, por mis características particulares, que a lo mejor no va a tener otra época del año. Y por lo tanto, desde ahí es importante como poder mirar esos aspectos. No sé si tú estás de mm. acuerdo conmigo, pero creo que ese es como el primer punto para poder empezar a pensar en cuidarnos. Sí, y absolutamente también le sumaría que tengo visitas. De corrido Suki. conozcan a Suki. Se hizo presente en este capítulo sobre sobre el verano. De aquí se está subiendo, perdonen. Bueno, lo que también quería compartir con Su en base a lo que dices es la necesidad de poder entender que existen modificaciones, que existen desafíos ocupacionales y también la importancia de poder ir como trabajando en esa conciencia como personal y como ir chequeando también esas necesidades. Como a mí a veces me ha pasado que hay una desconexión igual importante respecto como a las necesidades, a las sensaciones, a como a esta poder detenerse, reflexionar, pausar y preguntarse quizás como qué necesito, como qué necesidades tengo. Tengo, no sé, calor, tengo sed, me siento tensionado, estoy muy cansado, muy sobreestimulado, el calor me tendrá más irritable. Como poder invitar igual a las personas a prestar atención a las cosas que pasan y si de repente tendrá que ver con calor y uno lo podrá también ir acompañando como con algunas modificaciones ambientales. Ya, entonces, por ejemplo, bueno, hace un ratito recuerdo que estaba acompañando a una persona que compartíamos lo difícil que estaba haciendo trabajar. Y un factor que logramos identificar luego como de un proceso de análisis era que en realidad existía mucho calor que estaba limitando y que estaba generando, como decíamos, irritabilidad, migrañas, dolor de cabeza, deshidratación, molestia en los ojos. Entonces, luego de seguir ahí como profundizando en conjunto, claro, nos dábamos cuenta que, no sé, pues el ambiente era bastante desafiante, como con mucho sol, con ventanas que no protegían, con ningún espacio que pudiera quizás como ventilar un poco, refrescar. Entonces sabemos que quizás no todas las personas tienen como la opción de adaptar pero sí de poder ir mirando y quizás qué cosas sí está al alcance como para poder mejorar un poquito eso y que no tenga un impacto tan potente. Eso es súper importante. Por ejemplo, en mi casa, que tú la conoces bien, mi pieza donde yo duermo es una de las más calurosas de toda la casa. Muy Entonces caluroso. yo es muy calurosa porque le llega el sol toda la tarde en las dos ventanas y en la puerta que tiene. Entonces como es terrible. Entonces, una de las adaptaciones que yo tenía que hacer para poder dormir mejor en la noche es que media hora antes de acostarme a dormir, hago corriente con mi ventana, la puerta que da hacia el patio de atrás abierta y la ventana de la pieza de enfrente para poder como sacar el calor que está acumulado en la pieza. Porque cuando no hago eso y me llego a acostar sin ventilar, es que no me puedo quedar dormida al calor. Mm. Entonces, porque está como caldeado el ambiente. Entonces, yo creo que esa es una adaptación que yo voy a decir cuesta cero, pero que en el fondo yo he tenido que ocupar en verano para poder dormir mejor en la noche. Sin Mm. contar, obviamente, que uno en verano además tiende como a sacarle ropita a la cama y todo eso, como evidente, pero de verdad que la pieza es tan caldeado el ambiente que si yo no ventilo,
media hora antes de dormir, de verdad que no me logro quedar dormida por el calor. Y los días que ha Mm, hecho así este calor increíble, 35 grados o más, tengo que poner el ventilador dentro de la pieza un rato antes de acostarme, porque si no, no me logro quedar dormida. Entonces, yo creo que, claro, como bien dices tú, uno tiene que a veces adaptar ciertas rutinas, y eso para mí ha significado tener que asumir que si me voy a acostar a las 11 a las 10:30 tengo que abrir la puerta, ¿cachai? Como, o mm, poner el ventilador en el caso de que eso sea necesario. Pero también significa que si se me olvida, si tengo otra cosa que hacer, si me atrasé en algo, ya me voy a quedar dormida más tarde. Entonces yo claro. creo que las rutinas sí se van adecuando, dependiendo obviamente de estas como situaciones que uno tiene que mirar. Un elemento importante a propósito de eso también es la hidratación, que tú lo has mencionado como en dos momentos ya, porque además nosotros las personas en general no somos tan buenas para tomar agua. O sea, deberíamos tomar todos mucha agua, pero la verdad es que la mayoría de la gente no toma tanta agua. Y uno tiende a tomar la misma agua en invierno y en verano, lo que es un error, porque en verano uno pierde mucha más agua por el sudor, ¿cierto? Por todo este tema del calor. Por lo tanto, deberíamos aumentar nuestra ingesta de agua. Pero la mayoría de nosotros no hacemos ese aumento, nos mantenemos como con lo mismo generalmente. Entonces, creo que también esos son elementos de autocuidado básico que uno pudiera hacer y que no necesariamente implican una adaptación importante del entorno, pero que sí son elementos de cuidado relevantes. Mm. Y creo que ahí, por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, antes de pasar a otros elementos, también quería volver a reforzar, porque se me acaba de ocurrir un gran ejemplo de que, como antes les dije que se había cruzado mi gatito, ahora está encima de mis piernas y siento mucho calor. Y una actividad que, por ejemplo, yo veo modificada y medio interferida en esta fecha es el contacto con él. Como en este momento lo tengo y lo dejo porque se ve demasiado delicioso, pero a la larga no es tan cómodo por el nivel de calor que genera. Versus en invierno, que dormimos cucharita y como pegaditos, así piel con piel, en el verano se vuelve mucho más molesto. Entonces, bueno, se me ocurre ahora el ejemplo porque esto justo pasando en este momento y lo tengo aquí pegadito, pero eso en ocasiones también a veces genera impacto en dinámicas con personas, por ejemplo, con parejas, como les comentaba antes. O sea, a veces personas que tienen una interpretación de que quizás, no sé, mi pareja no quiere estar conmigo y en verdad tiene relación con otras necesidades por la época. Y para no desviarme, dale, Consu. Pero en relación a eso, como recordarles también que cada persona responde distinto como a los estímulos sensoriales. Entonces puede ser que a lo mejor algo que para mí no está tan cálido, para otro está insoportable y viceversa. Entonces, como en el ejemplo de las personas, por ejemplo, parejas que de pronto tienen más dificultades para dormir juntas en verano, o para abrazarse en la noche, o incluso para tener relaciones sexuales, que puede ocurrir a propósito de esto mismo, como que tengamos como percepciones sensoriales distintas o interpretaciones de la sensorialidad diferentes que hagan que para mí realmente el calor de la noche sea insoportable o tener a mi pareja abrazada a mí en realidad sea algo no agradable, y que Ujú, no tenga que ver particularmente con un elemento como emocional o afectivo, que creo que claro. siempre es bueno recalcarlo porque la sensorialidad de cada quien es súper particular. Entonces, muchas veces hay personas que pudieran tener esas dificultades. Ujú. Y desde ahí, como compartía la Consu, es importante poder ir incorporando, ¿cierto? Todos estos mecanismos con los que uno se cuida, toma conciencia y presta atención de estas necesidades. Entonces, claro, hidratarse es una. Hoy en día, yo creo que, bueno, hace rato le crearon, pero hay unas botellas que de repente venden en algunos lugares que tienen como marcar las horas y es una súper buena estrategia también para poder ir como midiendo por lo menos un consumo de agua como mínimo, ¿cierto? Que tiene relación con estos 2 litros, que es como lo que está estandarizado, pero claramente sin perder el foco de lo que tú también compartías, de las necesidades en base a los cambios como por la temperatura. Y también, por ejemplo, en base a lo sensorial, yo diría que es importante que uno pueda ir mirando los tipos de ropa o de tela que ocupa, como para poder también prevenir mayor aumentos o como shock por temperaturas, la importancia de
poder ir analizando, ser consciente de más o menos cuáles son como cuál es lo que yo tolero, como horarios en los que también puede ser más cómodo para movilizarme para salir versus otros, para hacer trámite. Ya es como cuando nos dicen, bueno, en verdad irse a meter a la piscina a las 4 de la tarde es exquisito, pero ¿es el mejor horario? Como Claro. en términos, por ejemplo, de la protección de los rayos ultravioleta. No, pues un horario que también es re peligroso. Entonces, Mm, asimismo, también es importante ir tomando en consideración, cuando tenemos la posibilidad, del reconocimiento de los espacios donde uno puede como sentirse mejor y realizar más actividad. Y a veces, aunque esto suene como súper, no sé, cotidiano, es un tema que uno trabaja harto en terapia, como cómo modifico esta rutina, dónde incorporo esta actividad, cómo puedo cuidarme más, porque es distinto salir a caminar a las 4 de la tarde que salir a las 7. Entonces, y hacia una persona tiene, por ejemplo, dificultades con modificar la rutina porque tiene un pensamiento que quizás es más estructurado o un poquito más rígido, tiene más dificultades como con la flexibilidad cognitiva, pensar en cambiar de las 4 a las 7 es un desafío. por supuesto. Entonces, acompañar en este tipo de análisis para nosotros como terapeutas ocupacionales también es relevante. Yo lo pienso también en elementos como que a lo mejor hay actividades que yo antes realizaba de una manera y que ahora tengo que cambiar el modo. Como ocurre, por ejemplo, a lo mejor, putza, sabes que yo salgo a trotar en las mañanas los domingos, pero ahora tengo que salir con el gorro y tengo que ponerme bloqueador y me carga la sensación del bloqueador y odio el gorro o odio los lentes, pero lo tengo que hacer porque en el fondo tengo que cuidarme la piel. Que eso también son elementos que de repente tienen una interferencia en las actividades cotidianas. Y aquí yo me voy a tirar al aguacero. Yo tengo un tema importante a nivel táctil, no sé si lo había ya comentado aquí, pero bueno, si no, pues, lo comentamos. Yo tengo un tema importante a nivel táctil y a mí, de verdad, el bloqueador tipo crema bloqueador es de verdad insufrible. Como que yo no soy capaz con eso. Y cuando me lo tengo que echar es como, "Ugh", y como que me lo echo así como con cero ganas, y como que, ay, como que entre, antes me saque esta cosa mejor, ando insoportable todo el rato mientras el bloqueador se absorbe, es una cosa del terror. Mm, Ahora, gracias obviamente a la modernidad y todas las cosas buenas que esto trae, eh, aparecieron los bloqueadores que son como en Sprite, que son como más ligeros, más líquidos, y yo como que ahí, ojo, una luz al final del túnel, porque yo honestamente hasta antes de eso, el bloqueador así blanco era la cosa más terrible que me podía ocurrir en la vida. Ahora, a medida que he ido creciendo y he ido como buscando soluciones, me he dado cuenta de la importancia, obviamente, de echarme bloqueadores, pero también como de poder hacer, buscar el bloqueador que me genera menos sensación incómoda. mm, Porque ese también es un tema. O sea, si yo salgo a la playa, si yo tengo que ir al centro a hacer un trámite a las 10 de la mañana, a las 12 del día, porque me toca hacerlo en ese horario, claro que me tengo que cuidar la piel, como me puede gustar o no gustar, pero hay que hacerlo por el bienestar personal. Entonces, desde ese lugar, también uno puede pensar, y es una forma de autocuidado, buscar la manera en que eso que tengo que hacer sea lo más cómodo posible, resguardando, por supuesto, mi absoluta seguridad, ¿no? Y en ese contexto, para mí, la lucha con los bloqueadores por muchos años fue una cosa difícil, que ahora ha estado mucho mejor, pero que fue un tema. Y lo pongo a colación porque hay mucha gente que tiene problemas sensoriales donde el bloqueador, el ir a la arena, el estar en la piscina, el caminar por el pasto a pata pelada, el, no sé, jugar con otros niñitos en el mar puede ser súper desafiante. Entonces mm, yo como que lo pongo acá porque efectivamente son cosas a las que nos vemos expuestos en verano, eh, como naturalmente. O sea, ¿quién podría pensar que un niño lo pasa bien haciendo un castillo de arena en la playa? Y hay niños que no lo pasan bien haciendo un castillo de arena en la playa. ¿Cachai? Entonces, como que yo creo que por eso es tan importante que cuando estamos hablando del verano podamos mirar todas estas aristas, sobre todo los terapeutas ocupacionales, para apoyar y acompañar a personas que tal vez ciertas actividades les están siendo más desafíos. ujú.
Y ir pensando como compartías en estas modificaciones también como de los objetos. Por ejemplo, hoy en día hay distintas texturas que son de bloqueador solar. Hoy en día hay algunos que, por ejemplo, tú puedes echarte como en un... Son como barra. Entonces, son más sólidos y puedes echártelo sin la necesidad de tú tocarlo y te lo puedes esparcir con el mismo como envase o la misma barra, entonces también facilita. Y así como ocurre con el bloqueador, puede ocurrir con otro tipo de cosas que hay que permitirse, bueno, conocer y sentir, po. Y obviamente que también nosotras lo estamos mirando en el escenario de poder tener este acceso a probar distintas posibilidades, que eso también es un desafío importante. Y desde ahí, no sé, yo creo que, como decíamos, hay cambios, hay desafíos, hay personas que quizás no presentan este tipo de desafíos que con la Consu estamos compartiendo hoy día, pero nada, como poder ir invitando también a ir mirando, bueno, ¿cómo modifico esto si me está afectando? Por ejemplo, tú misma decías, si siempre salgo a entrenar en cierta hora, quizás voy a tener que cambiarlo y va a implicar un cambio momentáneo de mis actividades. Si estoy acostumbrado a hacer ejercicio siempre al aire libre y ya se me vuelve intolerante, quizás pueda hacer otro tipo de ejercicio, no sé, más suave o más interno en mi casa, pero con el apoyo de alguna herramienta que me ayude como a cambiar ese calor. Eh, si de repente, por ejemplo, no sé, me interesa mucho salir con mis amigos y el calor en verdad está desafiante, como también cambiar los panoramas. De repente, también compartíamos, existe mayor agotamiento en base como al aumento del calor, entonces poder ir distribuyendo la carga, a veces bajar un poquito más de ritmo, permitirse hacer otro tipo de pausas, incluso pensando como en esto, como en estas adaptaciones de, no sé, ya vamos como, no sé, para hidratarnos bien, es, es como permitir la participación, ¿cierto?, sostenida en el tiempo. Y yo creo que eso es clave de mirarse. En relación a eso, como que yo quisiera hacer un contrapunto también. Nosotros hoy día estamos hablando de los desafíos, pero también el verano es una oportunidad para poder explorar otros elementos que a lo mejor en mi vida, como voy a decir, cotidiana, laboral, tal vez no tengo la oportunidad de experimentar. A lo mejor tengo la posibilidad de ir a un lugar al que no he ido nunca, de ponerme en contacto Mm. con animales que nunca he visto, de ir a un lugar al que no conozco, de a lo mejor interactuar con personas que no, con las que yo no interactuaría naturalmente, o de reencontrarme con personas significativas para mí, familiares, primos. Por lo tanto, también el verano a veces nos da la oportunidad de poder tener espacios, a propósito de que la mayoría de la gente tiene vacaciones en verano, no digo todo el mundo, Mm. pero un número importante sí, de poder tomar ese tiempo para poder explorar otras cosas o hacer algunas actividades que a lo mejor han quedado relegadas durante el año. Entonces, yo creo que es súper importante también darnos ese espacio y esa oportunidad, pero yo solo diría que con precaución en el sentido de no atiborrarnos de actividades, porque muchas veces tenemos, no sé, 2 semanas o 3 semanas de vacaciones y queremos hacer todo lo que estaba pendiente durante el año que no Del hicimos. año. Me voy a ir al dentista, voy a ir a ver a mi tía que no la veo hace 3 años, voy a viajar a no sé dónde y al final es un acúmulo interminable de cosas por hacer que no necesariamente responden a lo mejor a lo que yo quisiera hacer, al cómo yo me siento en este momento o al resguardar mi energía vital pensando en que tengo que retomar después mi vida laboral nuevamente o la vida escolar. Entonces yo creo que hay que lograr un equilibrio entre el descanso y las actividades pendientes o las que yo quiera hacer, eh, para que también esto tenga como el sentido de poder recuperar energías vitales para lo que queda del año. Mira que yo también conozco, y no sé si a ti te ha pasado, gente que termina más cansada de sus vacaciones que descansada de sus vacaciones, a propósito de todo lo que ha tenido que hacer. Entonces creo que es súper importante también hacer este contrapunto, porque así como hay personas que pueden tener más desafíos y dificultades, hay otras personas que pueden considerar esto como un espacio de oportunidad para poder como expresar, buscar, explorar y recuperar a lo mejor actividades que han quedado un poco relegadas a propósito como de su experiencia. Eso como primera cosa. Y lo otro que me parece importante y quisiera como destacar en el fondo es que em, también hay personas que a propósito de sus problemas de salud mental, eh, en el verano mira en redes sociales como otras personas viven una vida, viajan, salen, tienen como pareciera ser las cosas más resueltas y se sienten menos, em,
como con menos condiciones para hacer eso o que simplemente no tienen con quién participar con otros o poder realizar ciertas cosas y eso también a veces a algunas personas el verano las deprime mucho. Particularmente personas que a lo mejor tienen una red social más frágil, que tienen a lo mejor menos contacto con otras personas, personas que tienen trastornos como con el esquema corporal, que la piscina, que la playa les genera un nivel de estrés y de angustia muy alto, que son actividades que por lo general la gente disfruta mucho por el calor, que pero para ellos significa como tener que exponer un cuerpo que a veces les cuesta. Entonces también yo creo que en el verano se vivencian diversas experiencias y creo que también quiero destacar que así como para algunos es una oportunidad y para otros un desafío, para ciertas personas con problemas de salud mental, el verano también los enfrenta a situaciones que de pronto le son no solo desafiantes, sino que también como dolorosas o complejas también. Mm. Y ahí yo creo que, sumando lo primero que tú decías también, Consu, me parece importante recordar que este es un espacio que puede servirnos también para como reconectar, ya reconectar con nuestra experiencia, con nuestro cuerpo, con las necesidades que podamos tener. Y también para buscar acompañarnos, por ejemplo, en estos casos de personas que lo vivencian de una manera, ¿verdad?, mucho más desafiante o incluso dolorosa, como invitar a las personas a estar atentas a los círculos, a nuestro entorno, a lo que la persona de al lado que yo quiero, que estimo, pueda sentir o cómo lo pueda estar vivenciando y acompañarse, pues tal como lo hemos de repente compartido en que sucede en otras fechas o en otras épocas especiales del año. Acá pasa lo mismo, ya también hay harta gente que presenta acto sufrimiento como por distintos motivos y es importante ir trabajando ese aspecto como de colectivo, de poder mirar al otro, poder sentir al otro y poder estar como más presente. Y desde ahí nosotras también queríamos ir cerrando con la importancia de poder siempre ir promoviendo como los sentidos de pertenencia y la participación comunitaria también. Y el verano, y como debería ser en todas épocas del año, puede tener buenas oportunidades de poder conectar con esta parte de la vida. Yo creo que ahí en ese contexto también como dejar de idealizar el hecho de que si a lo mejor yo no pude viajar, yo no pude salir a ninguna parte, yo no fui a ninguna piscina, no me bañé en ningún lado, como que necesariamente mi verano tiene que ser fome o aburrido o como que algo estuvo mal, porque hay muchas personas que no salen a ninguna parte y tienen veranos muy divertidos y entretenidos, aprovechando también la oferta cultural. Es súper importante Mm. plantear que en verano en general, en las distintas ciudades, se hacen elementos más culturales. Hay obras de teatro, a veces gratuitas, cine bajo las estrellas, de pronto algunas obras de teatro, títeres, u otros elementos que a veces son súper relevantes o que tienen precio súper accesible. Dentro de eso yo creo que es importante también que, como dentro de nuestro desarrollo personal, demos espacio también para poder participar de esas acciones más culturales y a veces como que también son comunitarias y que me parece que son relevantes de considerar. Por ejemplo, yo no sé si todos han tenido la experiencia o no, en Santiago se hace como este festival de luces chinas en distintas partes de Santiago, cada año en dos comunas diferentes, donde hay como precios asociados a cada ciclo vital, que son diferenciados, que hay preventa para que sea más barato, y que en el fondo lo que hace es mostrar un poco de la cultura de China eh, a personas que quieran asistir a esos eventos, que es de noche, con luces hermosas, con actos como acrobáticos, bailes, danza. Es muy, muy, muy bonito. Este año creo que están en La Reina y en Puente Alto, el año pasado estuvieron en Cerrillos y en Las Condes, y han ido como variando de lugar, y en el fondo es un espectáculo que, que a lo mejor alguien podría querer realizar, porque además nos acerca a una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Pero así como eso, también existen que ese es un elemento pagado, también existen otros que no lo son. Estuvo la Feria del Libro Usado hace muy poquito, hubo como un acto como patrimonial por ahí por finales de enero, ¿cierto? Y hay como distintos como actividades que se están haciendo en las distintas municipalidades para que las personas puedan como también tener esas experiencias. Entonces, lo que yo le recomendaría a la gente que nos escucha hoy es que no importa de dónde nos escuche,
busque en su municipalidad qué actividades veraniegas hay a las que pueda acceder, ya sea gratis o de bajo presupuesto, si es que efectivamente no ha podido como tener otra actividad relevante durante este verano. Ujú. Y desde ahí quizás cerrar que el cuidado del verano no solamente es individual y que también puede ser comunitario. Así Así que, es. Perdón, así es. Y quería como solo decir que eh, muy importante a propósito de eso, que construyamos comunidad. También puede ser un buen espacio para hablar con los vecinos, con los que no hablamos siempre, ¿cierto? Y poder ir como construyendo en conjunto alguna actividad que pueda ser divertida, significativa para cada quien. Así ujú, que esperamos, chicos, que todos los que nos escucharon hoy se vayan quedando con alguna idea, vayan tomando como parte de lo que conversamos, reflexionando para que así podamos seguir en este proceso de sembrar diálogos. ujú. Y sumar ahí el recordatorio como desde esta mirada colectiva, poder buscar, como decía la cónsula, actividades que sean comunitarias, que sean amorosas con el calor, con las vivencias de cada uno, que se puedan organizar quizás encuentros aprovechando la naturaleza, las plazas, los espacios que tengan, no sé, acceso a agüita. No olvidar como las redes de apoyo a las distintas personas que conforman también como nuestra comunidad, por ejemplo, la atención a personas mayores, infancia, personas, como decíamos antes, que tengan algún tipo de condición de salud, y también saber o como qué hacer o cómo acompañar con estos como respuestas cuando existe mucho calor, ya que eso uno de repente no está libre como de que le pase y de empezar ahí a que suba la temperatura, que te marees, que te dan ganas de vomitar y contar con alguien que también puede estar ahí apoyando, eh, hace como más llevadera esa situación. Así que bueno, nos encantaría poder escuchar sus comentarios, sus reflexiones y que puedan seguir sembrando diálogos con nosotras. Un abrazo a todos, nos vemos. Que muy bien, chao. Chao.